Muchos de ustedes pensarán que Silent Hill 2 es el rey de su saga, y la verdad es que de cierta forma lo es. Bebe, Judah Ben-Hur. Realmente eres el rey de reyes. La crítica especializada y el público lo ha puesto como uno de los mejores videojuegos de terror de todos los tiempos. Personalmente, puedo admitir el magnetismo instantáneo de este juego. Cuando yo tenía 15 añitos, jugué por primera vez este título en mi PC y déjenme decirles la inmersión que este genera. Al introducirte en sus atmósferas llenas de miedo sofocante y llevarte a lo desconocido, esta experiencia me hizo tener tanto miedo al grado de estar sudando. Después de estos acontecimientos, tuve que comprar la versión de PlayStation 3, ya que no corría muy bien la versión de mi PC. Con estas experiencias que les estoy narrando, puedo admitir la importancia de esta entrega para la historia de la humanidad. Aún así, este impacto tuvo una repercusión negativa años después, así que vamos a entrar en contexto un poco más. Todos los fanáticos sabemos que la saga clásica que abarca del primer al cuarto título fue desarrollado por el Team Silent, aquellos renegados por Konami que lograron crear una de las mejores sagas de todos los tiempos. Cada juego que hacían era único y tenían aspectos que los hacían destacar por separado. El primer juego fue esta exploración hacia un pueblo que de repente se podía convertir en el propio infierno. Un título con una historia única, pero a la vez muy sencilla si se ve superficialmente. Un padre en busca de su pequeña. Silent Hill 1 tenía algunas influencias hollywoodenses por detrás, aunque mucho de lo que lo hace especial fue este terror japonés tan extraño, pero tan magníficamente ejecutado, que incluso después de años de su lanzamiento, pocos entendían qué había pasado más allá de la historia central de Harry Mason buscando a su hija Cherry. What is this? Y después de este juegazo llegó el Rey de Reyes, con una historia más profunda y centrada de cierta forma en una desgracia más personal, donde aspectos como el culto del pueblo y todas sus repercusiones con la sociedad del mismo quedaban a un lado para darle más espacio a la desgracia de James Sunderland y a la creación de grandes personajes gracias a su psique toda dañada, como los personajes secundarios que acompañan a nuestro protagonista. Y cuando llegó la tercera entrega, personalmente siendo la mejor para mí de toda la saga, no innovaba mucho de manera técnica a diferencia de su segunda entrega, pero aún así nos daban a uno de los mejores protagonistas de la saga, con una increíble actuación de Heather Morris, transmitiendo toda la cólera y sufrimiento que sentía este personaje atravesando estos grandes arcos de su historia. Did you do this? But why? Y volviendo de manera magistral y muy perturbadora a este pueblo maldito. Y después de estos juegazos tuvimos al último eslabón de esta saga clásica, siendo un juego completamente diferente, ya que nos da más terror de lo habitual y nos da un sentido de aislamiento más profundo. Tiene a uno de los mejores enemigos de la saga y también una de las historias más desalmadas de la misma, siendo para mí la entrega más perturbadora de esta gran saga. Un juego que todo fan del terror debería deleitar, pero lamentablemente después de estos juegos el Team Silent se desintegró
Aún así, Konami nunca quiso dejar esta franquicia a un lado, encargando nuevas entregas a equipos de desarrollo occidentales, donde adivinen qué juego tomaban de referencia. Así es, el Silent Hill 2, uno de los mejores. Y después de esto tuvimos la misma historia en todos los demás títulos que llegaron después. Silent Hill Origins tenía un personaje destrozado por su pasado en la niñez, que básicamente terminaba en el pueblo de Silent Hill de manera parecida a un personaje muy peculiar. ¿No les parece eso curioso? Y también tenía un enemigo llamado el Carnicero, con una caja partida a la mitad en su cabeza y un machete muy gigante, usado como su arma principal. Siendo honestos, este juego es muy bueno y hace una gran mezcla entre tener una trama base como eje central, pero nunca dejando a un lado los mejores temas del primer juego, como lo fue el culto y su influencia en el pueblo. Así que es un gran juego si a mí me lo preguntan. Después de este vino Silent Hill Homecoming, donde tal vez le daban un giro de tuerca a la historia, involucrando y expandiendo un poco más el universo de esta saga, pero que de igual modo teníamos la aparición directa de Pyramid Head. Shattered Memories tal vez es una excepción, ya que es un reboot del primer título, donde quizá la única influencia del segundo juego solo son los temas psicológicos, pero nada más. Y por último, uno de los más infravalorados de la saga solo por sus errores técnicos, ya que a mi parecer, después del cuarto título, fue el que más intentó innovar en la saga. Un mundo abierto, jefes y monstruos totalmente diferentes a lo ya establecido, lluvia en vez de neblina y un final que tiene uno de los mejores jefes de esta saga. En fin, uno de los mejores juegos de su época, pero que de cierta forma otra vez tenía la misma fórmula que Silent Hill 2. Un personaje atormentado por su pasado y un enemigo que básicamente era una manifestación de todos sus miedos, el Boogeyman. Y para concluir, amigos míos, no estoy diciendo que por estas razones estos juegos sean basura, como muchos fan tóxicos o niños rata de la franquicia lo dicen. Gente miserable, ¿qué voy a andar fijando en ese tipo de gente pobretona? Gente miserable que existe, ¿no? Me cae gente pobretona, gente que no tiene nada en el... Hace unos momentos mencionaba que a pesar de tener la misma historia que el segundo juego, tienen mucha esencia y me parecen juegos maravillosos que por lo menos se deben dar una oportunidad en la vida. Pero bueno, creo que a mi parecer hubiera sido mejor expandir un poco más el lore del pueblo, de su culto, agregar enemigos que añadieran más riqueza a esta historia y no seguir por el mismo tono de psique dañada de personaje demente o personaje que tiene problemas mentales y que llega a un pueblo y un enemigo gigante como Pyramid Head sea la representación. Me hubiera gustado que expandieran un poco más su mitología, pero bueno, amigos míos, esta es mi opinión personal de cómo uno de los mejores videojuegos de la historia del terror permeó en su saga al grado de cargar con su sombra todo el tiempo tratando de imitar su éxito.